abdomen, tórax, cráneo, maduras. Y empezamos hoy con el manejo inicial del politraumatismo. Todos saben que el manejo del paciente politraumatizado es un tema muy importante, debido a que la incidencia de los traumatismos en todo el mundo va cada vez más en aumento, y además sabemos que afecta a una población, una baja calidad de pacientes jóvenes que todavía tienen mucha expectativa de vida, que es una población laboralmente activa. Es conocido que la mortalidad por trauma es la más prevalente en la población de 0 a 40 años, es la causa principal de muerte, ¿verdad? Sin mencionar todas las discapacidades y minusvalías que puede ocasionar las secuelas de pacientes víctimas con traumatismo, ¿verdad? Y diariamente en todo el mundo y en nuestra región también somos testigos de distintos mecanismos de trauma, donde se destaca por su frecuencia de los accidentes de vehículos automotores, generalmente en las carreteras de alta velocidad, con alto flujo de vehículos. Así también aquí en nuestra región son muy comunes los mecanismos de trauma por violencia de terceros, ¿verdad? Armas de guerra, no solamente armas de fuego, armas de guerra verdaderamente utilizadas para agredir a terceros. Vamos a ver algunos escenarios que nos dan una idea realmente de por qué mueren los pacientes víctimas de trauma. Cualquier lesión que se caracteriza por alteraciones tanto de las estructuras del cuerpo, vamos a decir partes blandas, huesos, músculos, así como también desequilibrios fisiológicos que son causados por alguna forma de energía, ya sea mecánica, térmica. Las quemaduras son un importante mecanismo también de trauma, energía eléctrica, energía química o radioactiva, sobre todo en países del primer mundo donde ocurren, por ejemplo, atentados terroristas, armas biológicas. Todo eso representa un mecanismo de trauma, ¿verdad? Pueden afectar tanto partes blandas como órganos internos. Definir el politraumatismo, de hecho quiero que estudien este capítulo del manual de ATLS. En base a eso es esta clase y también las preguntas para el examen. ¿Sí? Manual de atención de los pacientes víctimas de trauma, que es protocolizado y utilizado en todo el mundo de manera bastante protocolar. Y en ATLS define el politraumatismo como la presencia de dos o más lesiones de órganos o sistemas, incluyendo la afectación de huesos largos, fracturados, y al menos uno de ellos compromete potencialmente la vida del paciente. Eso es la definición, los requisitos que implica para denominar a un paciente como politraumatizado. La OMS también incluye aquí la posibilidad de autoagresiones, que también implican mecanismo de trauma. Todo lo que dijimos. Es importante mencionar esto que se pregunta siempre en cualquier examen de cirugía relacionado a este tema. La mortalidad de los pacientes víctimas de trauma puede ocurrir en tres grandes momentos o etapas del paciente víctima de trauma. Puede morir en el propio local del accidente, es decir, segundos o minutos después del evento traumático. Regularmente decimos que el paciente muere en el propio local del accidente. Se imaginarán ustedes que las causas de muerte en esta etapa se deben a lesiones de órganos vitales muy importantes. Podemos dar algunos ejemplos: fracturas de cráneo graves, traumas de cráneo graves, pacientes que tienen pérdida de masa encefálica, ¿verdad? Aplastamientos de la calota craneal, terminan falleciendo de manera instantánea. También podemos incluir aquí lesiones de la columna, de la médula espinal alta, nivel del tronco encefálico, donde está el centro respiratorio. El paciente que tiene una lesión en nivel sufre una parada respiratoria de manera instantánea. Rupturas de la aorta, pacientes que tienen rupturas o desgarros de la aorta mueren desangrados en segundos o minutos. Entonces, como ven aquí, esos ejemplos de lesiones son tan graves que el paciente realmente fallece en el propio sitio del accidente. Lastimosamente, las muertes que ocurren en esta primera etapa representan
el 50% de las muertes por trauma. Y nosotros como médicos no tenemos mucha actuación en esta etapa. No llegamos a atender a estos pacientes, los pacientes mucho menos llegan a nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario, lo que podemos mencionar para tratar de disminuir este alto porcentaje de mortalidad son medidas de prevención primaria, prevención secundaria, promoción de la salud, ¿verdad? Educación vial, señalización adecuada, donde deben estar involucrados no solamente la parte asistencial, sino también las distintas entidades de una comunidad, ¿verdad? Municipales, estaduales, las propias industrias automovilísticas que mejoren los mecanismos, tecnologías de seguridad. Cada día más hoy los vehículos tienen más medidas de seguridad, por ejemplo. Entonces esas serían las medidas para tratar de reducir esta mortalidad elevada. Debemos ver un escenario, ¿verdad? Realmente el paciente muere en el propio local de la residencia. Segunda etapa de mortalidad. 30% de las muertes por trauma ocurren en esta segunda etapa. Que tal vez donde realmente como médicos, como emergentólogos, es donde se tiene mayor actuación, mayor protagonismo, que muchas veces depende de la actuación adecuada o inadecuada del resultado de la vida o muerte del paciente. Muchas veces el paciente llega a morir también, por eso estamos hablando aquí de mortalidad de esta etapa, ¿verdad? Y esto generalmente, esta muerte ocurre ya muchas veces en el propio hospital. Los pacientes que habitualmente llegan vivos al hospital, lógicamente con lesiones muy graves también, y que terminan falleciendo minutos a horas después. Y en forma bien particular, la primera hora de atención de estos pacientes es lo que se conoce como la hora dorada del paciente politraumatizado. Y es ahí donde vamos a aplicar todo lo que implica la atención inicial del paciente. Y vuelvo a repetir, esa actuación adecuada o inadecuada depende muchas veces del resultado de vida o muerte del paciente. Las causas de muerte que ocurren en esta etapa pueden ver aquí que tienen en común generalmente alteraciones hemorrágicas, graves. Empezando del trauma cráneoencefálico, distintas modalidades de traumas de cráneo, graves también, por cierto, algunas formas de sangrado como hematomas subdurales, epidurales, incluso intraparenquimatosas. Esto vamos a detallarlo mejor en el capítulo de trauma de cráneo. A diferenciar y reconocer cada una de estas entidades. Aquí una clásica pegallina, ¿sí? Como pueden ver las otras causas: ruptura de vaso, hígado, neumotórax, muchas veces el hemotórax es masivo, fracturas de pelvis, que clásicamente también generan sangrados importantes que se acumulan en la pelvis. Y podemos decir acá, tienen en común el sangrado, incluso el trauma de cráneo. Pero en el trauma de cráneo el paciente no muere por un shock hipovolémico. Ojo con esa pegallina. No existe suficiente espacio en la cavidad craneal para que el paciente tenga un shock hipovolémico. El paciente tiene sangrado que termina generando hipertensión intracraneal, que altera la perfusión adecuada por un lado, y por otro lado genera una verdadera herniación de la masa encefálica, específicamente del truncus, del tronco encefálico, a través del orificio occipital, del orificio vertebral ahí del occipital. Eso es lo que mata a los pacientes. Ahora, los tres últimos ejemplos realmente son causas de sangrado importantes que muchas veces terminan generando un shock hipovolémico como causa de muerte. Y una tercera etapa, muchos pacientes superan estas primeras etapas por la complejidad de sus lesiones y requieren ingresar a unidades de terapia intensiva, donde permanecen internados muchas veces por semanas y muchas veces sufren los efectos o las complicaciones inherentes de una unidad de terapia intensiva, complicaciones infecciosas, shock séptico y también fallas de múltiples órganos. Entonces la causa de muerte en esta tercera etapa ya no está directamente asociada al mecanismo del trauma, pero también se lo incluye aquí como mortalidad por trauma. Y así que surge la atención de los pacientes. ¿Saben cómo surgió esto? Un médico, ortopedista, traumatólogo, estaba viajando con su familia en un
avión privado en el interior de Estados Unidos sufre un accidente, el avión cae en una zona rural. La esposa muerta en el propio local del accidente y sus 3 hijos con lesiones graves. Y él es el que tuvo que, también herido, tuvo que dar asistencia inicial a sus familias. Imagínense la situación desagradable. Y luego es asistido, ¿verdad?, por el personal sanitario de esa región rural. Imagino yo un sistema de salud también o un nivel de atención inicial, ¿verdad?, en una zona rural. Y él percibe o él tiene la impresión de que la asistencia que recibe él y su familia en ese local de atendimiento, en ese hospital de esa zona rural, fue muy desorganizado. Él quedó con esa impresión. Y la atención que él le brindó a su familia incluso fue mejor de lo que él estaba recibiendo. Y fue así que él fue uno de los que lideró, juntamente con otros médicos americanos, la idea de protocolizar la atención de los pacientes víctimas de trauma, y es decir, que surge ATLS. Hasta hoy día sigue vigente, cada día más actualizado, y se utiliza de manera estandarizada en todo el mundo. Y se denomina como las medidas de atención que se brindan a los pacientes desde el propio local del accidente, durante su traslado y hasta su hospitalización. Nosotros vamos a enfatizar la atención hospitalar, ¿verdad?, que es la que nos corresponde. En países de primer mundo existe un verdadero grupo de personas que trabajan en la atención prehospitalar, son paramédicos, y también hoy día, incluso recientemente, se han introducido algunos conceptos que se catalogan dentro del pre-ATLS. Unos pequeños detalles que se han modificado para la atención prehospitalar, por ejemplo, el XABCDE se introdujo justamente por este grupo de personas paramédicos que están hoy día también tratando de mejorar o protocolizar la atención prehospitalar así de manera bien diferenciada. Entonces, lo que conocemos nosotros como el ABCDE clásico, ¿verdad?, que vamos a enfatizar hoy día se conoce como el XABCDE, vuelvo a repetir, válida solamente para la atención prehospitalaria. Y hace referencia a la presencia de sangrados masivos, exsanguinantes, que estos paramédicos encuentran en el paciente al llegar a acudir a un evento traumático. Entonces, el X es cuando, antes de hacer el ABCDE clásico, se hace el X que implica la detención de una hemorragia exsanguinante, primero, y luego seguir la secuencia habitual. En esta atención prehospitalar es realizado por un verdadero equipo también, ¿verdad? Varias personas integrantes del equipo, incluye también aquí personal de bomberos, militares, que realizan el rescate del paciente. No solamente accidentes de vehículo automotor, imagínense catástrofes como caídas de edificios, el clásico y recordado atentado terrorista contra las Torres Gemelas, miles de personas que están atrapadas en los escombros. Todo eso implica la atención prehospitalar. Y en ese sentido, por ejemplo, cobra importancia algunas medidas como la extricación. La extricación hace referencia a la prioridad de mantener al paciente lo más inmóvil posible. De tal manera que no hay que movilizar al paciente, no hay que retirar al paciente de los escombros o del trozo vehicular. Lo que hay que retirar es los escombros o los trozos vehiculares del paciente y no al paciente de los trozos vehiculares. Una idea para darnos a entender la prioridad de inmovilizar adecuadamente al paciente. Todos estos pasos es lo que estipula el ATLS, el Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma, las siglas en inglés, es lo que significa ATLS. Su última edición, la 10ª edición, es la que está vigente con algunas pequeñas modificaciones muy sutiles, como en la escala de Glasgow, por ejemplo, y algunas valoraciones que vamos a ir mencionando en este parcial. El pre-ATLS, este XABCDE, también fue recientemente, como dijimos, producido. Bueno, preparación tanto del ambiente prehospitalar, del equipo prehospitalar, como también del equipo hospitalar. Triaje, que implica clasificar el paciente de acuerdo a la complejidad de sus lesiones y a la capacidad del centro que va a brindar atención.
revisión primaria es el punto principal que vamos a estar tocando, el ABCDE, que va de la mano con la reanimación. Lo estudiamos de manera secuencial para que sea didáctica, pero es importante entender que al momento de identificar una alteración, por decir en el B, una alteración de la ventilación, un neumotórax hipertensivo, yo no voy a esperar que se termine el A, B, C, D, E para actuar. Al momento de identificar la alteración, es el momento donde ya voy a actuar o tratar esa alteración. Eso sería la reanimación. Luego tenemos que mencionar algunos estudios auxiliares que son obligatorios de la evaluación primaria y así también mencionar que hay estudios que no deben realizarse en esta evaluación. Por ejemplo, tomografía. La tomografía es un estudio que requiere cierto tiempo, incluso muchas veces trasladar al paciente de un piso a otro del hospital, ¿verdad? Y el paciente víctima de un politraumatismo no puede someterse a una tomografía mientras la evaluación primaria no se haya realizado. En forma práctica, los estudios auxiliares de la evaluación primaria deben llegar hasta el paciente. Ahí en la sala roja, en la sala de atendimiento, debe venir el ECOFAS, la radiología portátil. Hoy día en países de primer mundo incluso existen tomógrafos portátiles que también cumplirían ese principio. Pero la idea es esa. En los estudios auxiliares de la evaluación primaria, el paciente no puede salir de esa zona de reanimación. Luego, ya una vez que se ha realizado la evaluación primaria, el paciente ya está fuera de un peligro potencial de muerte. Entonces ahí es donde se hace la evaluación secundaria, que todos conocemos como la historia clínica detallada, el examen físico de cabeza a pies. Ahora sí puedo hacer el examen físico pormenorizado. Y ahora sí puedo hacer estudios auxiliares más complejos que el paciente amerite, aquella tomografía por resonancia, o endoscopía, una CEPRE, por ejemplo. Mientras el paciente ya esté fuera de peligro de muerte. En todo momento el paciente debe ser reevaluado, eso es muy importante. La evaluación primaria se puede repetir cuantas veces fuera necesario. Si terminé de hacer en el D, evaluación neurológica, el paciente entra en apnea, pues vuelvo al A, vuelvo a actuar en el A. Además, también esto en forma didáctica es A, B, C, D, E. La atención es realizada por un equipo, varios integrantes, cada uno se ocupa de realizar una atención específica y realmente la atención es simultánea. Cada uno se encarga de un apartado, pero de manera simultánea. No es que mientras el integrante A realiza su evaluación, los demás están sentados esperando su turno. Todos de forma simultánea, liderados por un líder, valga la redundancia, ¿verdad? Que va a controlar los tiempos de utilización, por ejemplo, de drogas para reanimación y va a dominar y va a dirigir toda la valoración. Finalmente, los cuidados definitivos. El paciente será sometido a una cirugía, neurocirugía, torácica, abdominal, traumatológica. Ahí vemos la atención prehospitalaria. Uno de los principales puntos de la atención prehospitalaria que se cobra bastante es que lo primero que debe hacer el equipo paramédico al llegar a un escenario traumático es señalizar adecuadamente ese local de atendimiento. Por ejemplo, carreteras interestatales de alto flujo de vehículos. Llega el equipo paramédico. Si no se realiza una adecuada señalización, puede estar expuesto a un nuevo evento traumático que involucre incluso al equipo que está atendiendo. Por eso lo primero es la integridad del propio equipo y por eso la señalización adecuada del local de atendimiento. Otros puntos importantes, la notificación, para activar el sistema de emergencia al centro de referencia más cercano para que también a su vez estos inicien una preparación para esperar al paciente, ¿verdad? El equipo prehospitalario debe tener la capacidad de realizar varios procedimientos, accesos de intubación orotraqueal, toracocentesis, pericardiocentesis, son procedimientos que deben realizar todo personal paramédico. En países del primer mundo existe toda una especialidad que es el paramédico. Nuestros medios latinoamericanos, subdesarrollados,
que a pesar de valorar su labor, vamos a decir, ¿verdad? Sabemos que tienen una limitación en su capacidad de atendimiento, ¿verdad? Pero nuestra realidad es eso. Y en nuestro medio es el personal de bomberos que realiza el papel de esta atención prehospitalaria. Y el ambiente, ahora aquí vemos lo que sería la explicación, como ven aquí bomberos, personales militares, muchas veces realizan a través de instrumentos especiales la extricación. Van rompiendo los trozos vehiculares para retirar al paciente de la manera más inmovilizada posible, trasladarlo con inmovilizadores vertebrales, o sea, la plancha rígida de transporte es muy importante, y la preparación intrahospitalaria de materiales y de recursos humanos. Deben estar adecuadamente testados, balones de oxígeno cargados, baterías de laringoscopios, de los monitores totalmente testados, nada de eso puede faltar en el momento de la atención. Equipo de bioseguridad completo es el protocolo. Entonces, deben exigir, deben tener gafas, gorros, tapabocas, guantes, camisolines, calzados. Porque existe una gran posibilidad de que durante la atención podamos estar en contacto con secreciones biológicas, sangre, orina, fluido fecal, saliva. Y hay que considerar que todo paciente es potencialmente infectado, ¿verdad? Que pueda contagiarse por secreciones biológicas. Muy diferente de una atención ambulatorial, por ejemplo, una consulta rutinaria. La medida de bioseguridad necesaria es lavado de manos, ya es suficiente un lavado de manos. Ahora, en un paciente víctima de trauma, equipo de bioseguridad completo, EPI completo. Triaje significa clasificar, como ya dijimos, clasificar a los pacientes de acuerdo a la gravedad de sus lesiones y de acuerdo a la capacidad que tiene el centro para asistir a estas víctimas. Y en ese sentido, la FLS nos dibuja, nos coloca dos grandes escenarios posibles que podemos llevarlo a nuestra realidad. Imagínense ustedes haciendo un plantón guardia de aquí a un par de meses en un centro asistencial de una ciudad pequeña, por ejemplo, Bellavista, una ciudad cercana a Pedro Juan, o por ejemplo, Antonio Joao, una ciudad pequeña donde no hay un referente en la atención de traumas. Pero muy comúnmente, alguna vez les tocará la oportunidad de recibir víctimas de trauma. Por ejemplo, un accidente en motocicleta con dos víctimas. Uno de ellos más grave, otro de ellos con lesiones menos graves. En ese escenario, cualquier centro asistencial, por menor complejidad que sea, tendría la capacidad de atender a dos víctimas de un evento traumático. ¿Cuál sería el paciente que tendría prioridad de atención? ¿El más grave o el menos grave? Más grave. En ese escenario, cuando el centro asistencial, en este ejemplo que dimos, es capaz de dar abasto de todas las víctimas, en ese ejemplo, de las dos víctimas, primero el más grave, esa es mi prioridad. Pero estamos hablando ya de la atención hospitalaria. Primero será atendido el más grave. Ahora vamos a imaginar el escenario catastrófico. En ese mismo ejemplo que dimos, Antonio Joao, aquí Bellavista, dos colectivos chocaron con más de 50 víctimas en un centro, en un puesto de salud. Entonces, ahí tal vez ese centro de salud no tendría la capacidad de atender todas las víctimas. ¿Cuál sería la prioridad en ese ejemplo? Personas que tienen mayor posibilidad de sobrevivir. Cambian totalmente. Eso es triaje. Y eso generalmente es un escenario que ocurre en catástrofes, ¿verdad? En, como dijimos, atentados terroristas, catástrofes de orden de fenómenos naturales, ¿verdad? Terremotos, huracanes, tsunamis, en ese ejemplo. Es algo que ocurrió también, quiera ser o no, en la época de COVID, en su auge, ¿verdad? En los países europeos, sobre todo con alto índice de ancianos. Ya no había camas de terapia. ¿Qué pasaba? ¿Cómo elegían los pacientes? Los más jóvenes, sin comorbilidad, entraban a terapia. Los ancianos, lastimosamente, se les dejaba de lado. Eso es triaje. Parece un poco cruel, pero en escenarios catastróficos es la forma de clasificar para tener mayor número de sobrevivientes.
del objetivo final. Esto se explora bastante, ¿sabes? Como ya he visto varias preguntas de esto. Así como les acabé de decir, un caso clínico donde el examinador cuenta una pequeña historia. Accidente automovilístico de una familia que estaba viajando de feria. Padre, la mamá y 3 hijos. El padre tuvo un trauma de cráneo. La madre tuvo un trauma de tórax. Está con dificultad para respirar y tal. La hija tiene una fractura de bueno, será atendido en un hospital estadual, referencia en trauma de la hematoglossia. Y ella va a preguntar, ¿cuál será la secuencia correcta para atender a esa víctima? De esa forma se explora mucho esto. Y se van a ir clasificando ahí ese escenario, hospital estadual, referencia en trauma, 5 víctimas, para abajo, ¿cierto? Se voy a atender a lo más grave. Esa será la secuencia correcta. Y así por delante. Tienen que prestar mucha atención también a estos dos grandes escenarios que ponen. Luego, la revisión primaria, que es importante de todo el ATLS, ¿verdad? El ABCDE. Vamos a enfocarnos al ambiente intrahospitalario aquí, cuyo objetivo es identificar y tratar lesiones que amenazan la vida. Fíjense que va de la mano. Yo identifiqué una alteración, ya tengo que tratar inmediatamente. Está alterada la vía aérea, tengo que obtener una vía aérea. Todos conocen la secuencia clásica y tradicional, ¿verdad? Solamente les pido que no se olviden que en el A tenemos 2 apartados, ¿verdad? Es muy común que la estabilización de la columna cervical sea olvidado. En el momento de escribir en el examen mismo, a veces ponemos permeabilidad de vías aéreas y no olvidamos de escribir ahí la estabilización de la columna cervical, que es muy importante, de igual importancia que la permeabilidad de vías aéreas. Por eso es que está en el punto A, ¿verdad? Como primera medida. El B es ventilación, respiración. Me gusta mucho denominarla como un fenómeno fisiológico. ¿Sí? El intercambio gaseoso no es lo mismo que permeabilidad de vías aéreas. Permeabilidad de vías aéreas es la entrada de aire o salida de aire por las vías aéreas. Ese oxígeno que entra por las vías aéreas, ¿dónde debe llegar finalmente? Debe llegar a la sangre. Pero tiene que pasar por las vías aéreas, llegar a los pulmones, a los alveolos, y sufrir ese intercambio gaseoso. Una vez que llega a la sangre es donde realmente es eficiente y puede llegar el oxígeno a los tejidos. Entonces el paciente puede tener vía aérea permeable. Por ejemplo, ya le intubé al paciente, me quedo tranquilo con la permeabilidad de su vía aérea. Estaba en apnea, pero le intubé al paciente, tengo vía aérea permeable, una vía aérea definitiva. Pero el paciente todavía continúa desaturando. Eso es porque el oxígeno no está sufriendo el intercambio gaseoso por alguna razón pulmonar, por ejemplo. Tiene alguna patología que debo identificar en el parénquima pulmonar que está impidiendo ese intercambio gaseoso, ya sea parénquima pulmonar o pleural. C, circulación, control hemodinámico y control de la hemorragia, ya sea hemorragia externa o hemorragia interna. Disfunción o discapacidad neurológica a través de la escala de coma de Glasgow, y hoy día que también se agregó la evaluación de las pupilas como parte de la evaluación neurológica. Y la exposición, ¿verdad? Que consiste en no desvestir, sino cortar la ropa del paciente literalmente para valorar lesiones que tal vez hasta ese momento están ocultas. Eso es muy común que ocurra en el dorso, por ejemplo, la espalda del paciente, la región perineal, la región vulvar, zonas que comúnmente pasan inadvertidas. Y en ese sentido cobra mucha importancia prever o prevenir la hipotermia. La hipotermia es un gran enemigo en esta etapa porque puede causar rápidamente una coagulopatía, una alteración de la coagulación, una acidosis metabólica, y ahí se completa la famosa triada mortal del paciente traumatizado. Entonces hay que cubrir al paciente con mantas térmicas, idealmente, para disminuir la temperatura, o mejor dicho, aumentar la temperatura del acondicionador de aire,
Es también por eso que se debe utilizar soluciones cristaloides a una temperatura ideal de 39 grados centígrados. Es lo que recomiendo. Vamos a hablar de cada una de ellas entonces. Permeabilidad de vías aéreas. Un consejo muy útil. El paciente víctima de trauma está hablando en la fonación conservada o un niño y está llorando, entonces me da mucha tranquilidad porque puedo decir que la vía aérea está permeable. Recuerden que la fonación del sonido de la voz es el resultado de la entrada de aire a través de las cuerdas vocales que hace vibrar las cuerdas vocales y por eso sale el sonido de la voz. Ahora, el paciente que no está hablando, que no puede emitir un sonido de voz, ese paciente me debe preocupar. La vía aérea probablemente está alterada. Y ahí es donde voy a actuar y voy a buscar cuál puede ser la causa de alteración de esa permeabilidad. Voy a explorar sus fauces, ¿verdad? Voy a buscar si hay secreciones, sangre, si hay cuerpos extraños que están ocurriendo esa vía aérea. Pero recuerden siempre que existe la gran posibilidad de que ese paciente también hay que considerar que todo paciente es un potencial portador de lesión de la columna cervical. Y más aún voy a sospechar esta posibilidad en los pacientes inconscientes que tienen inestabilidad dinámica que no se pueda identificar por otras causas o que tengan alguna evidencia de lesión a nivel cervical por encima de las clavículas. Está con una herida cortante, está con un hematoma o simplemente el paciente se está quejando de mucho dolor en la región cervical. Ese paciente tiene que preocuparse. Un candidato muy probable de fractura cervical. Bueno, entonces ahí viene el gran dilema. Me tengo que preguntar, ¿el paciente tiene permeable la vía aérea o no tiene permeable? Y por tal sentido tengo que decidir si necesita o no necesita de una vía aérea definitiva, así se lo llama. El ATLS enfatiza este concepto que todos tienen que manejar. ¿Qué significa una vía aérea definitiva? Concepto, una definición estándar. Tiene tres requisitos. Cualquier forma de acceso endotraqueal que tenga un balón insuflable y que esté conectado a una mezcla enriquecida de oxígeno. Tiene que cumplir estos tres requisitos para que yo diga que es una vía aérea definitiva. ¿Cuál es la forma más preferida o más común de vía aérea definitiva? La clásica y conocida intubación orotraqueal, que probablemente todos alguna vez la practicaron, no sea en el muñeco o, qué sé yo, en sus amigos, enamorados, enamoradas, ¿no? Bueno, es algo que no es muy fácil. Todo médico tiene que saber intubar. Una vergüenza que en algún centro de urgencia el médico tenga que llamar a otro médico para intubar al paciente. Es una obligación. Ustedes también como médicos, como internos futuros, tienen que saber intubar. El internado es la mejor oportunidad para aprender a intubar. Los pacientes de clínica médica que fallecen, cierren las puertas, abren los familiares, practiquen intubación. Una forma de aprender en el paciente que es diferente al muñeco. En el propio muñeco ya es difícil, no sé si ya probaron. Lo más habitual es que en los primeros intentos terminemos intubando el esófago. No es fácil. Piensa en el paciente vivo, víctima de trauma, la adrenalina y el momento del propio equipo que está asistiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, intubación orotraqueal es la forma preferencial y cumple todos los requisitos que acabamos de decir. Es una vía de acceso endotraqueal, tiene un balón insuflable y nosotros conectamos el tubo endotraqueal a cualquier dispositivo con un oxígeno. No, es transitorio, ya vamos a hablar de eso. Eso no es una vía aérea definitiva. ¿Sí? Por la definición que eu não seria polipodia ou não? No, no entra. Vamos a ver la imagen, te voy a mostrar que no es endotraqueal. Llega hasta las inmediaciones de la tráquea, pero no es endotraqueal. Bueno, en relación a algunas medidas importantes también que hay que adoptar en todo paciente, esto sería la
responsabilidad del miembro del equipo que se encargará de la columna cervical, ¿verdad? Mantener la cabeza en posición neutra, colocar el collar cervical, los estabilizadores laterales que habitualmente ya vienen acoplados, la plancha rígida de transporte y algunas maniobras que mejoran el ángulo de la vía aérea para mejor ventilación, elevación del mentón y tracción de la mandíbula. Sin hipertender el cuello, por supuesto, para evitar el desplazamiento de la fractura. Limpiar las fauces de cualquier tipo de secreción, sangre o algún objeto extraño que esté obstruyendo. Y de manera generosa, ¿verdad? Un principio de la atención del paciente. Ya fue víctima de un trauma, ¿cierto? ¿No le parece que tenemos que ser generosos? Bueno, vamos a aportar oxígeno a todo paciente víctima de trauma. Hay que darle oxígeno de manera bien protocolar. Oxígeno por máscara facial. Por lo menos 10 litros por minuto sería el flujo ideal de una máscara facial. Bueno, aquí vemos entonces los métodos para una vía aérea definitiva, siendo la preferencial, la más utilizada, la orotraqueal. Todavía existe el método nasotraqueal que no es muy utilizado en la práctica médica, mucho menos en la atención de los pacientes con trauma. ¿Es posible? Sí, es posible. Tal vez algún examinador chato en una pregunta de examen tenga, ¿verdad? Van a encontrar, pero en la práctica médica difícilmente esto sea. ¿Cuál es la situación donde podría ser utilizada? El paciente tiene que estar vigil, despierto y respirando, porque colocar un tubo nasotraqueal requiere una participación activa del paciente. Tiene que estar respirando. Con cada inspiración vamos introduciendo un poco más del tubo. No puede estar en apnea. Y otro gran detalle en traumas. No puede haber ni mínima sospecha de lesión de la base del cráneo. Si tiene alguna sospecha de fractura de base del cráneo, contraindicado cualquier acceso nasal, ni siquiera una sonda nasogástrica y mucho menos una intubación nasotraqueal. Por eso es que la orotraqueal termina siendo la preferida en la gran mayoría de los casos. Pero muchas veces, por alguna razón, ya sea técnica, por otras razones que vamos a analizar, no se puede hacer la intubación orotraqueal. Alteración anatómica por fractura importante del macizo facial, que se altera toda la anatomía. No hay posibilidad de intubar. Entonces tengo que pasar a la vía aérea quirúrgica, siendo la vía aérea quirúrgica de elección la cricotiroidectomía quirúrgica, utilizando la membrana cricotiroidea, muy accesible, fácil de encontrar, sin ninguna relación anatómica importante que implique riesgo, ¿verdad? Y fácil de realizar la técnica. Un detalle importante, contraindicado en niños. Niños hasta 12 años no se puede hacer cricotiroidectomía. ¿Por qué? Porque su estructura anatómica cartilaginosa todavía no está bien establecida, no está desarrollada. Y yo puedo lesionar sus cuerdas vocales, lesionar su aparato cartilaginoso. En los niños sería entonces una opción la traqueostomía. En adultos, sin embargo, la traqueostomía sería una excepción. Vamos a ver en qué casos. 12, hasta 12 años, rico no es aconsejado. El tubo de Guedel, el paciente tiene que obligatoriamente estar con la lengua, la base de la lengua cae y obstruye la entrada del flujo aéreo. Entonces la cánula de Guedel lo que mantiene es permeable la vía aérea superior. Entonces en ese caso, entonces la cánula de Guedel para mantener permeable la vía aérea superior. Pero no, la cánula de Guedel es solamente llega prácticamente hasta la base de la lengua y solamente que el paciente está inconsciente. La cánula de Guedel solamente te sirve hasta preparar otra forma de vía aérea. Después le vas a intubar o le vas a hacer gastrito. Pero cánula de Guedel solamente se usa cuando el paciente está inconsciente. Contraindicado si el paciente está consciente. Pónganse una cánula de Guedel ahora despiertos. Le va a dar arcada, ansia, vómito, broncoaspiración, un desastre va a ser. Solo con el paciente inconsciente, cuando el paciente está inconsciente, la base de la lengua cae, ¿verdad?
Y no sé si pueden entender conmigo que inconsciente no es lo mismo que no respira. Un paciente que está desmayado está respirando, pero en ese paciente víctima de trauma que está inconsciente y respirando, yo tengo que colocar cánula de Gale para mejorar el flujo aéreo. En este caso se coloca la cánula. Vamos ahora entonces a esto que dijimos, era la denominación de vía aérea definitiva. Y aquí vemos cómo la intubación endotraqueal o orotraqueal cumple todos los requisitos. Es un acceso endotraqueal, tiene un balón o un balonete insuflable. ¿Cuál es la función de este balón insuflable? Que hace que el tubo quede herméticamente fijado a la luz endotraqueal y que no haya fuga aérea entre el tubo y la pared traqueal. Queda hermético ahí. Y podemos conectar el tubo a una mezcla enriquecida de oxígeno. Indicaciones de obtener vía aérea definitiva. La principal indicación es el paciente que está en apnea, no está respirando el paciente. Colocar una vía aérea definitiva. Protección de las vías aéreas inferiores contra broncoaspiración. Un paciente, por ejemplo, víctima de politraumatismo que tuvo un TCE asociado, ¿verdad? Y la escala de Glasgow, el estado neurológico, está decayendo, está deteriorándose. Todos saben que cuando la escala de Glasgow sea igual o menor a 8, el paciente está en estado de coma y probablemente va a perder sus reflejos psígenos, ¿verdad? Y tiene gran riesgo de broncoaspirar. Entonces, en ese sentido, como una medida para proteger las vías aéreas inferiores contra la broncoaspiración, entonces otra indicación para intubar al paciente. Cuando hay compromiso de vías aéreas según el mecanismo. Víctima de quemaduras, cuando hay quemadura de la región facial, los cilios quemados, las fosas nasales, y la historia misma del paciente o de los testigos que el mecanismo de trauma fue quemadura, entonces también es una indicación para intubar al paciente. ¿Por qué? Porque si el mecanismo fue quemaduras, lesiones por inhalación o por quemaduras, puede ocurrir un edema importante de la glotis, puede cerrar totalmente la glotis. Entonces, una medida preventiva es intubar al paciente. Trauma de cráneo con necesidad de hiperventilación, lo que ya dijimos. El TCE con una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, ya es indicación para intubar. Por un lado, proteger contra broncoaspiración y por otro lado, para aportar una ventilación óptima a ese sistema nervioso central que ya está sufriendo. Y por otro lado, incapacidad de mantener una ventilación adecuada con máscara facial. Recuerden que a todo paciente le aportamos oxígeno con máscara facial. Pero un paciente que a simple vista, mirando al paciente, tiene una mala mecánica respiratoria, utilización de músculos accesorios, un cambio de patrón respiratorio, se va volviendo aquellos patrones de Cheyne-Stokes, de Kussmaul. Y la saturación del paciente está bajando cada vez más. Quiere decir que por sus propios medios naturales no puede conservar una adecuada función respiratoria. Y si le dejo así, ¿qué va a pasar? En pocos minutos o horas tal vez, se va a cansar y va a parar de respirar. ¿Verdad? Ya escucharon hablar de eso, se va a cansar el paciente. Bueno, vamos a intubar entonces. Si tiene mala mecánica respiratoria, vamos a intubar y aportar oxígeno adecuadamente. ¿De qué va a depender elegir el tipo de vía aérea? Depende de cada situación, ¿verdad? Que analizamos. Si el paciente no tiene fractura de base de cráneo, es la única situación donde podríamos plantear intubación nasotraqueal siempre que el paciente esté respirando. Solamente para mencionar, pero no se utiliza prácticamente en la vida real. Si está en apnea, no hay otra intubación orotraqueal. Cuando hay lesión o sospecha al menos de lesión de base de cráneo, entonces no hay otra que intubación orotraqueal. Contraindicado intubación nasotraqueal. ¿Cuándo voy a sospechar de eso? Los signos clásicos. Ojo, el signo de mapache o de Guaxiní, ¿verdad? El signo de Battle, hematoma retroauricular o más pequeño, hematoma de la aposis mastoide aquí. Otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, por la
otros signos más, como otorragia, sería sangrado, inyección conjuntival importante, son todos datos que pueden hacernos sospechar de una fractura de base de cráneo. Recordad un poco de anatomía, y la base de cráneo está formada por todos estos huesos, ¿verdad? La porción horizontal del occipital, del esfenoide, la porción horizontal del frontal, y particularmente este hueso etmoides. Tiene una particularidad anatómica, si recuerdan ustedes, es un hueso que tiene dos láminas cruzadas, ¿verdad? Una lámina transversal y una lámina vertical. Y esa lámina transversal está perforada por múltiples orificios de los filetes nerviosos del nervio olfatorio. Por eso que a esa lámina se le llama lámina cribiforme. Está acribillada por esos orificios. Entonces ya es una lámina muy fina, todavía tiene otra vez varios orificios y caprichosamente es uno de los huesos que forma el techo de la fosa nasal. Ustedes recuerdan, las fosas nasales tienen varios huesos que se forman, ¿verdad? Y uno de los huesos es la lámina cribiforme. Entonces, en un paciente que tenemos sospecha de fractura de base de cráneo, muy probablemente uno de los huesos involucrados en esa fractura sea el etmoides. Y si tratamos de canalizar las fosas nasales, ya sea sonda nasogástrica o intubación nasotraqueal, podemos estar accediendo directamente a la cavidad craneal, lesionando la masa encefálica. Imagínense. Esa sonda nasogástrica se convierte en sonda nasoencefálica. Entonces es una iatrogenia, una contraindicación. Entonces en ese caso, incubación orotraqueal es mandatoria. Si por alguna razón, como dijimos antes, yo no consigo hacer la intubación orotraqueal, existen muchas situaciones, ¿verdad? La Sociedad Americana de Anestesiología recomienda máximo 3 intentos de intubación. No puedo estar intentando 10 veces ahí intubar al paciente, voy a generar un edema de glotis, se cierra la glotis, ya no hay nadie que intube eso. Hasta 3 intentos es lo que recomienda la Sociedad Americana de Anestesiología. Si por alguna razón no logro intubar, entonces voy a abrir mano de la vía aérea quirúrgica. Bicotideectomía es la elección. Aún así, también los anestesiólogos de la Sociedad de Anestesiología crearon una escala para poder valorar justamente ya la dificultad que vamos a tener para esa intubación. No sé si escucharon hablar de la escala de Malaparte. Entonces anoten ahí un poco para poder averiguar eso. Malaparte 1, 2, 3, 4. Es una escala que crearon los anestesiólogos para valorar el pronóstico de la intubación de ese paciente. El anestesiólogo, cuando ve al paciente, ya puede valorar si la intubación va a ser fácil o va a ser difícil. Algunos parámetros anatómicos, como el ángulo entre el mentón y la cortadura celular, la apertura bucal, la visualización de la fúrula. No sé si ustedes mismos se dieron cuenta a veces, cuando ustedes mismos, entre amigos, la apertura bucal a veces en algunas personas se ve hasta el ángulo de 3 y se ve por la boca, ¿verdad? Otros, sin embargo, no se ve absolutamente nada. Por más que abre la boca ahí, no se ve nada. Es una diferencia anatómica que va de persona a persona. Y con esa escala se va a valorar si será una intubación fácil o difícil. Entonces yo ya me voy a preparar. Si es una intubación difícil, tengo algunas herramientas que me pueden ayudar a lograr intubar al paciente. Vamos a ver aquí algunas herramientas. Si no logro, a pesar de esas herramientas, entonces ahí no hay de otra que hacer su Aquí están las herramientas. Video laringoscopía, por ejemplo. Muy utilizado hoy día, ¿verdad? Un laringoscopio que tiene acoplado una fibra óptica que proyecta la imagen directamente a un monitor que puede ser portátil o si quiere una pantalla gigante ahí en el quirófano para ver las cuerdas vocales. O el introductor. Ustedes saben que el tubo endotraqueal tiene una determinada flexibilidad. Es flexible, ¿verdad? Por el material de silicona que se utiliza para emplearlo. Pero muchas veces en estas características anatómicas del paciente es necesaria cierta rigidez del tubo. Tal vez yo quiero una cierta maleabilidad. Entonces, por eso es que se utilizan los introductores, ¿verdad? Una guía metálica dentro del tubo me va a ayudar
maleabilizar ese tubo, ¿verdad?, de la forma en que me parece conveniente. El buggy también es muy similar, pero de otro material. Entonces son herramientas que me pueden servir en una intubación difícil. Todavía dentro de la vía aérea difícil, por ejemplo, en la atención prehospitalaria es muy utilizado el combi-tubo, que no es una vía aérea definitiva, es una vía aérea transitoria, y la máscara laringe. Vamos a ver aquí, esta sería la videolaringoscopía, ¿verdad?, que nos muestra ahí una fibra óptica y nos muestra un monitor. Y el combi-tubo, aquí estábamos viendo, ¿verdad? El combi-tubo, como dice su nombre, es una combinación de dos tubos. Uno de los tubos literalmente viene a bloquear el acceso al esófago, por un lado. Y el otro tubo, por tanto, ¿verdad?, que vamos a ventilar al paciente, solamente tiende a conducir el aire hacia la tráquea. Pero como se ve aquí en esta imagen, no es un acceso endotraqueal, no se cumple ese criterio de vía aérea definitiva. Muy útil, por ejemplo, la atención prehospitalar al momento del traslado del paciente hasta llegar al hospital y de repente hacer aquella crico que es necesaria. Pero yo que ele pode acessar a tráquea por ser as cenas, não hay, por isso não hay dores. Em caso que, puede ser que por esto pueda acceder a la tráquea. Sí. Pero ahí Por sería eso una que colocación los equivocada. luces del computer, justamente por eso que yo mencioné. Sí, entiendo. Tiene dos luces, pero no. Si esto accede a la tráquea, sería una colocación equivocada y es muy difícil, ¿verdad? Porque lo más fácil, ¿verdad?, es que el tubo vaya al esófago. Justamente es para valernos de la dificultad anatómica que tiene el paciente, es que se quedó el COVID. Con eso ya literalmente bloqueamos el acceso al esófago y la ventilación solamente hace apertura hacia la tráquea. Pero no hay un tubo que entra en la tráquea. Sí, aclaré tu duda. Não, ele tem, porque ele tem duas luzes. Tiene dos luces. Incluso a un de aire y otra. Exactamente. Sí. Uno no es si claro, como es una incubación a ciegas, se puede también ir a la tráquea si usa una luz. O se va a ver dos luces, usa otra. Ya entiendo. Y puede ser también eso. Puede ser también. Y por eso que yo decía, Es una forma, vamos a decir, segura, por eso aseguramos, ¿verdad?, de que el paciente sea ventilado, ya sea que entra a la tráquea o no entra a la tráquea. Eso que sí. Pero en el caso de que entre a la tráquea sería como una intubación ya orotraqueal y sería definitiva. Por esa razón no es definitivo. Exactamente. Y tenemos la máscara laringe, que tampoco es definitiva porque no cumple los criterios. Es como una máscara facial, ¿verdad?, pero es más pequeña y es insuflable. Entonces el personal introduce hasta la región laringea y ahí es donde insufla, es difícil de colocar. El extremo distal de la máscara bloquea el acceso al esófago y la apertura de la máscara solamente tiende a conducir el aire hacia la tráquea. Entonces también es muy útil en pacientes que tienen vía aérea difícil, de tal manera que yo pueda lograr ventilar al paciente de alguna manera ya hasta llegar al centro asistencial, al centro quirúrgico, ¿verdad?, o en la propia zona de reanimación del hospital, hasta conducir al paciente al centro quirúrgico para hacer aquella cripo o aquella tráquea definitiva. Pero no cumple nuestro criterio de vía aérea definitiva, no tiene un valor insuflable, no es un acceso endotraqueal directamente, pero muy útil en casos de vía aérea difícil. Ahora bien, no hubo caso, no tengo estas herramientas o por alguna razón no pude hacer la intubación vía aérea cricotiroidectomía. También existe una alternativa o un procedimiento que antecede a la cricotiroidectomía, que es la punción cricotiroide, como dice su nombre, punzar a nivel de la membrana cricotiroide, un punzón especial parecido a aquel catéter de vía, ¿verdad?, un punzo CAP, que me podría dar mínima cantidad, aunque sea, pero alguna cosa por lo menos ya de ventilación al paciente, ¿verdad?, una forma totalmente transitoria también, hasta llegar a la cricotiroidectomía o a la traqueostomía si fuera necesario. Y hay fractura de laringe, pues los cartílagos laringe,
Y esto solamente para mostrar lo que sería la membrana criptotiroidea entre el cartílago tiroides y cricoides, fácil de identificar, fácil de reconocer, una zona anatómica sin muchas relaciones, no hay muchas indicaciones, es accesible, una incisión a nivel de esa membrana y la introducción de una cánula que sí tiene balón insuflable, endotraqueal y podemos conectar con oxígeno, entonces es vía aérea definitiva. Como les dije, cuando hay gran deformidad anatómica de la laringe misma, y los de la laringe totalmente deformados, fracturados, entonces ahí no hay posibilidad de hacer una crico y vamos a tener que partir a la traqueostomía, ¿verdad? Un procedimiento más complejo, idealmente realizado en un centro quirúrgico, requiere de un personal entrenado, requiere de una preparación mínima, donde se hace la incisión a nivel del tercer, cuarto anillo cartílago traqueal, en íntima relación con la glándula tiroides, puede haber sangrado, puede haber complicaciones mayores, entonces no es tan simple como la clínica, pero sí también es una forma de vía aérea definitiva, endotraqueal, con balón insuflable conectado a ventilador o a mezcla de electricidad. Cuando hacer vía aérea quirúrgica, la clásica indicación es cuando hay un trauma maxilofacial importante, con alteración de la anatomía, o cuando no logro la intubación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un requisito fundamental para intubar es visualizar las cuerdas vocales. Si no visualizo las cuerdas vocales, probablemente no voy a intubar o no se indica la intubación. O sea, la técnica de intubación, si ustedes leen la técnica de intubación, el requisito fundamental e indispensable es visualizar las cuerdas vocales. Estabilizar la columna cervical, ya dijimos, ahora que es muy importante. ¿Cómo estabilizar? No basta el collar cervical. Solamente el collar cervical todavía permite cierto movimiento de flexión, de rotación, que aunque sea mínimo, puede ser capaz de desplazar una fractura que hasta ese momento esté estable y pueda lesionar la médula espinal, ¿verdad? Entonces es necesario, además del collar cervical, estabilizadores laterales y plancha rígida de transporte. Con esos tres elementos yo puedo decir que el paciente tiene la columna adecuadamente estabilizada. En relación a la plancha rígida, tiene los estabilizadores laterales que ya vienen acoplados normalmente a las planchas de transporte. En su defecto, se pueden usar bolsas cargadas de arena, ¿verdad? En la función hospitalar. Y la plancha rígida de transporte, que idealmente debe retirarse lo más precozmente posible. Muy útil para el traslado del paciente, debe ser mantenida durante toda la evaluación primaria y durante toda la realización de los estudios auxiliares primarios. Pero debe retirarse lo más precozmente posible si vamos a dar un tiempo recomendado, por lo menos en las primeras 2 horas de la atención primaria. En ese lapso de tiempo ya habremos realizado la evaluación primaria, todos los estudios auxiliares de la evaluación primaria, que son 3, 4 mejor dicho. Radiografía cervical de perfil, que ni siquiera es, hoy día no es obligatorio, vamos a hablar de eso enseguida. ¿Sí? Radiografía de tórax AP, obligatorio. Y dicen AP, antero-posterior, yo no voy a parar al paciente para hacer una PA, como por ejemplo en un abdomen perforativo. Tercero, radiografía de pelvis panorámica, obligatorio. Estos son los 3 pares radiológicos, vamos a decir rutinarios. Y vuelvo a repetir, la cervical hoy día ni siquiera es obligatoria. Vamos a ver en qué caso va a ser. Otro estudio primario, ecofaz. El ecofaz portátil ahí, lavado peritoneal en ocasiones. El electrocardiograma ni siquiera es un estudio porque el paciente ya está monitorizado con el electrocardiógrafo. Ya es parte de la monitorización del paciente. Entonces, esos estudios básicos rápidamente se podrían realizar en el contexto ahí de las primeras 2 horas de la atención. Más de 2 horas no se recomienda mantener al paciente en esa plancha rígida. ¿Por qué? Porque el paciente puede sufrir lesiones por presión. Prominencias óseas en contacto ahí con la plancha rígida rápidamente van a causar las famosas escaras por presión, escara sacra,
en el calcáneo, la región trochantea, la cabeza, son las lesiones típicas de escáner. A menos que el paciente tenga alguna lesión de la columna vertebral que requiera una inmovilización. ¿Y cuándo retirar el collar cervical? Otra típica pregunta. Vamos a decir que en forma un buen senso de pensamiento, solo retiraríamos el collar cervical una vez que tengamos la seguridad de que no hay lesión de la columna cervical. Y podemos pensar que solamente tendremos esa seguridad cuando tengamos una radiografía cervical de perfil a mano. Una radiografía bien realizada debe incluir todas las vértebras cervicales, incluyendo la transición de la última vértebra cervical con la primera vértebra dorsal. Y ahí puedo decir, bueno, no hay fractura cervical, puedo retirar el collar cervical. Sin embargo, el HLS nos dice que no es obligatorio tener esta radiografía. Si el paciente se encuentra lúcido, sin dolor, sin lesiones evidentes en la región cervical, no se encuentra en estado etílico, el examen neurológico está normal, puedo retirar el collar cervical sin obligación de tener una placa de perfil. Ahora bien, si el paciente tiene alguna de estas situaciones y le hago una placa cervical y la placa cervical viene normal, tengo que mantener el collar cervical hasta la evaluación secundaria, donde tal vez sea necesaria una resonancia de la columna. Pero no hay ningún de esos escenarios. Más razón se mantiene hasta que lleguemos a la evaluación secundaria y va a ser. Vamos con ventilación, tenemos tiempo. Nos quedamos en 2 minutos.